Hola, hola. Hola, buenas tardes. Catalina, ¿estás por ahí? Omi, Decime Natalia, que te... decime. Ah, no, eso. Para escribir en el chat es la flechita violeta. Sí, solo que Sí, podés claro. escribir
Espera que te escribo por privado. Bien. No me salen los mensajes. Claro, por eso yo estaba intentando escribir, pero bueno. Bueno, ahí la veo a Roxana conectada, así que esperamos 2 minutos más y empezamos. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, siendo y 40 podemos empezar si les parece. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos al Seminario de Alimentación Vegetariana. Mi nombre es Omi Acosta Ceró, soy la secretaria técnica de la licenciatura en nutrición de esta universidad y voy a presentar a la disertante, que es la licenciada Roxana Sanabria. Ella es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en nutrición y dietética vegetariana de la Universidad Europea del Atlántico, ha realizado posgrados o es docente, me corregirá ella, en el posgrado en nutrición vegetariana y vegana de la Universidad de Buenos Aires, diplomatura en nutrición vegetariana y vegana de la Universidad de Belgrano, dirección académica del curso de actualización de alimentación del vegetariano en la Asociación Argentina de Nutricionistas y Dietistas, realiza consultorio especializado en nutrición vegetariana en el Hospital Universitario CEMIC, es docente de Nutrición Normal 2 del módulo Alimentación Vegetariana de la Universidad del Salvador, docente auxiliar de Alimentación Vegetariana de la Universidad Austral y nutricionista asistencial del Servicio de Alimentación del Hospital Universitario CEMIC. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Roxana y ya podemos empezar, así que los dejo con ella. Perfecto, bueno. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve ahí? Se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es, bueno, en estos 3 encuentros, que hoy va a ser el primero y en los 2 jueves siguientes, ver diferentes conceptos importantes para lo que es la evidencia científica en la alimentación vegetariana. En este primer encuentro vamos a ver cuáles son las consideraciones nutricionales para los vegetarianos,
algunos documentos de posturas nacionales e internacionales con respecto a esta alimentación y cuáles son los beneficios nutricionales y ambientales de la alimentación vegetariana. Los objetivos de todo el seminario va a ser adquirir conocimientos teóricos y científicos de la alimentación vegetariana, conocer cuáles son las recomendaciones nutricionales en la población vegetariana y desarrollar la habilidad para poder desarrollar un plan de alimentación vegetariano. En este encuentro específicamente vamos a ver los nutrientes críticos que ustedes ven en pantalla específicamente, bueno, las proteínas, los ácidos grasos omega 3, el hierro, el calcio y la vitamina B12, los documentos de posturas y los beneficios, como les dije antes, nutricionales y ambientales. Discúlpame, Roxana, tenés que Sí. poner en presentación porque no pasan las diapos. Ah, perdón. En presentación abajo de todo, ahí. Yo lo tengo en presentación. Porque se ve... Ahí pasan. No, se ve como si fuera que no está en presentación. Ahí están pasando las diapos. A ver. Tal vez probando otra vez compartir. Ahí. Ahora no, dejaste de compartir. Ahí se la presenta, ahí está. ¿Sí? Sí, ahí sí. ¿Y se pasa? El temario, ¿Está pasando? sí. Sí, sí. Bueno, perdón, disculpen, problemas técnicos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver estos nutrientes críticos, los documentos de posturas y los beneficios nutricionales y ambientales que tiene la alimentación vegetariana. Para que sepan, bueno, va a haber, digamos, lo vamos a dividir en dos partes. La charla, la idea sería que finalizada la primera parte vamos a tener un momento de, digamos, de dudas, preguntas y puesta en común y después al finalizar ya todo el encuentro también vamos a estar teniendo otro momento para preguntas. Bueno, entonces, en cuanto a las consideraciones nutricionales para vegetarianos, lo que vamos a ver es, bueno, qué dice la ciencia con respecto a las proteínas, los ácidos grasos omega 3, el hierro, el calcio y la vitamina B12. Con respecto a las proteínas, sabemos que son macromoléculas, ¿sí? Compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno específicamente es digamos, el compuesto de interés porque es el que nos va a determinar los gramos de proteínas que aporta a un alimento, ¿sí? Tienen diferentes funciones en el organismo las proteínas, la principal es la función plástica, ¿sí? Que va a participar en todo lo que es la síntesis, crecimiento y reparación de los diferentes tejidos del organismo, como pueden ser los músculos, el hueso y el tejido epitelial. Existen otras funciones como la función energética, todos sabemos que aportan 4 kilocalorías por gramo, cada gramo de proteína, pero no es la función principal en relación a las proteínas. Cuando hay un exceso de aporte energético, sabemos que se deposita en forma de tejido graso, pero lo cual, como les decía antes, no es la función principal de las proteínas. Sí también tiene otras funciones reguladoras en todo lo que es el sistema, en el organismo, ¿sí? Y forman parte de la actividad biológica de diferentes
en diferentes procesos, ¿sí? Básicamente todo lo que son las enzimas y las hormonas son proteínas, también forman parte, digamos, o participan en el transporte y almacenamiento, en el sistema inmunológico, en la coagulación de la sangre, la contracción y relajación muscular y la presión osmótica. Vamos a entrar, digamos, brevemente, brevemente un poco en lo que es la digestión y el metabolismo de estos diferentes nutrientes que vamos a ver a lo largo del seminario, como para entender un poco, sobre todo, el tema de la biodisponibilidad de estos nutrientes. En relación a las proteínas, sabemos que la digestión empieza en la boca, a través de una masticación, que es una ruptura mecánica, y luego en el estómago empieza a haber una desnaturalización a partir de la acción del ácido clorhídrico y de enzimas como la pepsina, que ya en el intestino las enteropeptidasas activan el tripsinógeno y se activa una cascada de un proceso enzimático que va a permitir la digestión, básicamente la desnaturalización de las proteínas desde sustancias más complejas a sustancias más simples, que pueden ser aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos o péptidos en sí en general, ¿sí? La absorción de las proteínas a nivel intestinal es responsable a partir de transportadores específicos de proteínas, ¿sí? Como ustedes ven acá en la pantalla, vamos a tener diferentes transportadores a nivel del lumen, ¿sí? Y otros transportadores específicos a nivel del, digamos, de la célula basal, digamos, como para ya luego poder secretar los aminoácidos a la circulación sanguínea, ¿sí? Lo importante de este gráfico es entender que necesitamos que las sustancias, las proteínas que son macromoléculas, se puedan desnaturalizar y convertirse en sustancias más pequeñas como aminoácidos o péptidos para luego entrar en la circulación general y cumplir sus funciones. Las funciones básicamente de las proteínas las vimos antes, y el metabolismo en sí tiene que ver un poco con, digamos, el nivel de, digamos, participar en el anabolismo o en el catabolismo, ¿sí? El punto importante acá es el proceso de anabolismo, ¿sí? Para que se pueda formar las diferentes proteínas que tenemos en el organismo, necesitamos que estén todos los aminoácidos en el cuerpo, ¿sí? Para que se cumpla la ley del todo o nada, ¿sí? Que es desde los diferentes aminoácidos esenciales, la formación de diferentes proteínas con distintas funciones en el organismo. Cuando esto no es aportado a partir de la dieta, es cuando puede haber un problema en el anabolismo y se entran en, digamos, la proteína no se puede formar y los aminoácidos se dirigen hacia el proceso de catabolismo o degradación, ¿sí? En cuanto a la IDR, ¿sí? De las proteínas, no hay una diferencia entre la recomendación de una población omnívora con una población vegetariana adulta. En los niños, lo vamos a ver la próxima, sí hay una diferencia en la recomendación, pero lo que el Instituto de Medicina recomienda es 0,8 gramos de proteína por kilo día, ¿sí? Que corregido por la digestibilidad puede ser 1 gramo de proteína por kilo día, ¿sí? Esto se basa, esta recomendación, teniendo en cuenta el balance de nitrógeno, es decir, el ingreso de proteínas, digamos, básicamente del nitrógeno en el organismo tiene que ser igual a las pérdidas de nitrógeno a través de la orina, la materia fecal o las heces. Ese balance neutro de proteínas es el aporte que uno debería aportar para que las proteínas cumplan su función en el organismo y no haya un déficit. ¿Sí? Bueno, bien, ¿cuáles serían los alimentos vegetales fuentes de proteínas? Ya hoy, por suerte, se conoce mucho más sobre estos alimentos, pero bueno, para repasarlos un poco, tenemos todas las legumbres, ¿sí? Que si bien aportan todos los aminoácidos, es más deficiente, pero no significa que no lo tenga, sino que
tiene un menor aporte en la metionina, ¿sí? En ese aminoácido esencial, y se destacan dentro de las legumbres los garbanzos y la soja por su perfil proteico, ¿sí? Los cereales, sobre todo los cereales integrales, también son ricos en proteínas y son deficientes en el aporte de lisina. También se destacan por su perfil de aminoácidos el amaranto como un pseudocereal y el germen de trigo. Las frutas secas son también fuente de proteínas y un mejor perfil tienen los pistachos, todo lo que son las semillas, la levadura de cerveza, la levadura natural, la quinoa también, y dentro de lo que es la alimentación vegetariana, el consumo de lácteos y huevo también formarían parte de los alimentos fuentes de proteínas, ¿sí? Si bien yo acá les destaqué aquellos alimentos que tienen un perfil aminoácido mejor, no significa que se tiene que basar la alimentación en estos alimentos que figuran acá. Simplemente es importante la variedad de todos estos grupos, de todos estos alimentos como fuentes de proteína. Bien, ¿qué pasa si hay una deficiencia de proteínas? Digamos, el mayor problema sería una deficiencia calórica proteica, ¿sí? Que va a generar problemas en lo que es el desarrollo del sistema nervioso, va a afectar lo que es la inmunidad y va a afectar también las células, sobre todo las células intestinales, y eso va a generar una alteración en la absorción y en el impedimento también de la barrera que tienen las células intestinales para que no entren sustancias al organismo, ¿sí? Afectando así, pudiendo afectar así la inmunidad del cuerpo. Como consecuencia mayor de un déficit calórico proteico encontramos al estado de Guayorco, que sería como ya un estado mucho más severo, pero si no en niveles menos avanzados, podemos encontrar estos problemas que yo les dije recién, ¿sí? Bien, ahora, en relación a lo que son las proteínas del reino vegetal, tenemos ciertos cuestionamientos con respecto a la calidad de las proteínas, ¿sí? Hoy en día no se tiene en cuenta tanto, digamos, las proteínas, el concepto de proteínas de alto valor biológico o de bajo valor biológico, sino que se tiene en cuenta más el perfil de los aminoácidos y su PDK, ¿sí? Entonces tenemos diferentes formas de mejorar la calidad de las proteínas vegetales. La primera en realidad sería a través de la complementación o variedad proteica. Básicamente, el concepto sería tratar de incluir digamos, una buena variedad de alimentos fuentes de proteínas para poder aportar todos los aminoácidos esenciales en el organismo, ¿sí? Sin tener la necesidad de que sea solamente en una sola comida, sino a lo largo de las 24 horas del día, ¿sí? Sin embargo, las proteínas del reino vegetal tienen una menor biodisponibilidad en comparación a proteínas del reino animal, ¿sí? Se estima que la biodisponibilidad es del 75 al 85%, ¿sí? Sin embargo, hay algunos alimentos que antes les mostraba las imágenes que se destacan por tener un buen puntaje químico, ¿sí? Pero con una biodisponibilidad igual que otros alimentos del reino vegetal, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos la calidad de la proteína a partir del puntaje químico, el PDK, que es el puntaje químico corregido por la digestibilidad, tenemos proteínas con muy buen puntaje químico, como puede ser el poroto de soja, los garbanzos, la quinoa, pistacho, amaranto y germen de trigo, que se destacan por tener todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Pero la digestibilidad sigue siendo un poquitito más baja que en relación a los alimentos del reino animal. Acá se les muestro
Esto es el patrón de aminoácidos esenciales, ¿sí? Que se recomiendan como patrón para comparar lo que es una alimentación, si es completa o no, en los diferentes aminoácidos, ¿sí? Anteriormente se comparaba como la proteína patrón, el huevo, hoy se considera otro patrón, ¿sí? Que es el que, bueno, en adulto es el que yo les marqué acá, que lo importante sería no, analizar un solo alimento en comparación con este patrón, sino todo un patrón alimentario, ¿sí? Por eso hoy en día se sabe que la alimentación vegetariana, teniendo en cuenta, digamos, que esté planificada y que tenga una variedad de alimentos proteicos, puede cubrir este patrón de aminoácidos para el adulto. Otra técnica para mejorar la calidad de las proteínas, es decir, para aumentar la biodisponibilidad de los aminoácidos que tienen los alimentos, es la germinación, ¿sí? Básicamente las legumbres, los granos, los frutos secos y semillas. Este proceso, si bien no vamos a entrar en detalle hoy, pero digamos, sucede, digamos, lo que produce en los alimentos que se vayan a germinar es una activación de diferentes enzimas, sobre todo las fitasas y las fosfatasas, que hacen que al tomar contacto el agua, digamos, el alimento a germinar con el agua, estas enzimas se activan y van a aumentar la biodisponibilidad de nutrientes porque, digamos, lo que disminuyen es la concentración de fitatos en el alimento, ¿sí? Eso hace que aumente la digestibilidad proteica porque también aumenta el aporte de aminoácidos en el alimento, como de vitaminas y minerales como puede ser el calcio, el hierro, el zinc, ¿sí? Por eso es que se dice que aumenta un alimento germinado, cualquiera de estos alimentos, aumenta en el valor nutritivo, ¿sí? Porque aumenta la biodisponibilidad. Y por último, la última técnica para mejorar la calidad de las proteínas es la fermentación, que tenemos dos tipos de fermentación. Por un lado, una fermentación natural, que son los típicos embutidos, ¿sí? Donde hay un control de temperatura, oxígeno y pH. Y por otro lado, una fermentación controlada, que hoy en día está como muy en auge, por ejemplo, los preparados de masa madre, sobre todo los panes de masa madre, o un yogur, sea yogur de vegano o un yogur a partir de leche de vaca, ¿sí? Estas son fermentaciones controladas con el agregado de algún microorganismo para aumentar la biodisponibilidad de las proteínas. Si hay una predigestión de las proteínas a partir de cualquiera de estos dos tipos de fermentación, ¿sí? Al lograr una predigestión de proteínas, es decir, los aminoácidos, sobre todo los aminoácidos esenciales, están más biodisponibles. Ahora, como les decía antes, ¿no? Lo que la bibliografía hoy se pregunta es un poco si, digamos, cómo analizar la proteína vegetal. No es lo mismo analizar un alimento de forma aislada, como pueden ser, por ejemplo, las lentejas, que un patrón alimentario o una alimentación diaria. Cuando analizamos un alimento, ¿sí? Puede ser que haya alimentos que aportan tienen una cantidad insuficiente de aminoácidos esenciales. Perdón, yo estoy escuchando como un sonido de un micrófono abierto, por las dudas, para que se fijen. Así podemos seguir sin interrupciones. Bien, bueno, entonces les decía que cuando uno analiza un alimento de forma aislada, dentro de lo que es la alimentación vegetariana, puede haber un aporte insuficiente de aminoácidos esenciales. Pero cuando analizamos todo un patrón alimentario, ¿sí? El aporte es suficiente, ¿sí? Con respecto a los aminoácidos esenciales y se logra tener una retención de nitrógeno, que es un poco la intención cuando hablamos de la IDR, siempre y cuando se tenga un aporte calórico adecuado para esa persona. Entonces, lo importante sería
cubrir el aporte calórico más el aporte de alimentos, fuentes de proteínas de diferentes formas, ¿sí? Una variedad de alimentos fuentes. Una de las posturas más importantes que tenemos, que es de la Academia de Nutrición y Dietética del año 2016, que después la vamos a ver un poquito más en detalle, lo que nos dice con respecto a las proteínas es que los vegetarianos y los veganos pueden cumplir y exceden la recomendación diaria de proteínas, que es importante también que haya una ingesta calórica adecuada, que el término de proteínas completas e incompletas está como fuera de uso, ¿sí? Ya teniendo en cuenta que cuando hablamos de patrones alimentarios, lo importante sería el aporte de todos los aminoácidos a lo largo del día, ¿sí? Por eso también remarcan la importancia de la variedad a lo largo del día, pero sí destacan que las dietas frugívoras pueden tener un aporte insuficiente de proteínas. Entonces, esta postura tiene como conclusión que las proteínas de origen vegetal pueden cubrir los requerimientos si se consume una variedad de alimentos vegetales y si se cubren las necesidades de energía. Esta conclusión fue tenida en cuenta desde el año 2003 y luego en las diferentes actualizaciones de la postura del año 2009 y 2016 se volvió a confirmar este concepto. Muy bien, ahora seguimos con otro tipo de nutrientes, ¿sí? Los ácidos grasos poliinsaturados, específicamente el omega 3. En el organismo tienen diferentes funciones estos ácidos grasos, por lo cual son imprescindibles tanto en el sistema, para el desarrollo del sistema nervioso, la visión, la inmunidad, para prevenir los estados de inflamación crónica, ¿sí? Y prevenir enfermedades cardiovasculares. También se ha relacionado el déficit, digamos, la baja ingesta de ácidos omega 3 con el aumento de los triglicéridos. Bien, en relación a estos tipos de ácidos grasos en la alimentación vegetariana, se ve que digamos, hay un aporte en líneas generales disminuido a lo que en relación a la IDR de este ácido graso, ¿sí? La alimentación vegetariana se caracteriza por un menor aporte de ácidos grasos omega 3, específicamente el EPA y el DHA, y un mayor aporte de ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo el omega 6. ¿Sí? Y el problema de esto, de este desequilibrio en el organismo, puede generar, digamos, situaciones de inflamación y de no poder utilizar el ácido graso omega 3 en el organismo. Entonces, para que entiendan por qué es importante el consumo aumentado de omega 3 y tratar de disminuir el aporte de omega 6, les traje este gráfico. Básicamente esto tiene que ver con el proceso de conversión que tienen ambos ácidos grasos, ¿sí? En distintas sustancias que van a tener distintas funciones en el organismo. Los ácidos grasos omega 6 a partir del ácido linoleico, a partir de diferentes enzimas, las desaturasas, elongasas y otro tipo de desaturasas, se convierten en ácido araquidónico y luego en prostaglandinas y leucotrenos de diferentes nombres, pero que lo importante sería que estos promueven la inflamación y la agregación plaquetaria, ¿sí? En cambio, los ácidos grasos omega 3, a partir en el caso de la alimentación vegetariana, a partir del ácido alfa-linolénico, ¿sí? Puede transformarse en EPA y en DHA para luego convertirse sintetizar prostaglandinas y leucotrienos que van a promover en realidad la prevención de la agregación plaquetaria. El problema es que cuando hay mucho omega 6, las enzimas que acá les marco van a ir hacia digamos, la conversión del omega 6 a este tipo de sustancias que van a promover la inflamación. En cambio,
y no se va a lograr la transformación del ácido alfa-linolénico en EPA y DHA por no tener enzimas dispuestas a esta conversión. Es por eso que se dice que hay una bioconversión desfavorable o disminuida en la alimentación vegetariana desde este ácido graso al EPA y DHA. Por lo cual, para prevenir esta situación, lo importante sería cubrir la recomendación dietética diaria, ¿sí? Que en el caso del ALA sería, la FAOMS recomienda que sea entre 2,2 a 4,4 gramos de ácidos grasos omega 3 y específicamente del ALA recomiendan en el hombre 1,6 y en la mujer 1,1 gramo día de este ácido graso. Y es fácil cubrir esta recomendación a partir de los alimentos fuentes de omega 3, como pueden ser las semillas de chía, de lino, sus aceites y las nueces. Este documento de postura remarca como estos alimentos fuentes, ¿sí? Y también nombra las cápsulas de DHA y los huevos que fueron preparados con omega 3. Para que vean acá, en este gráfico, uno puede comparar, la línea roja es la recomendación en el caso de la mujer, de ALA, y en la línea azul en la recomendación del hombre. Y acá ustedes pueden ver cómo diferentes porciones de alimentos logran cubrir, por ejemplo, el aceite de lino ampliamente, una cucharada chiquita, tipo café, de 5 gramos, logra cubrir la recomendación en ambos sexos. Las semillas de lino sí cubre, digamos, una cucharada, 6 gramos, cubre la recomendación de la mujer, pero no del hombre, o sea, se necesitaría un poco más, y lo mismo con las semillas de chía. Discúlpame, Roxana, antes de que sigas con la próxima. Sí. Están ahí escribiendo en el chat si podés ocultar el cartel donde dice dejar de compartir. Al lado dice ocultar porque no se ve por ahí lo que está escrito. Ahí está. Muchas gracias. No, de nada, porque yo no veo el chat, así que cualquier Claro, cosita no me te avisa. preocupes, yo lo voy mirando. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué sucede cuando hay un déficit de ácidos grasos omega 3? Digamos, lo que aumenta es el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, alteraciones del sistema nervioso, problemas en la visión y también en la síntesis de las membranas, ¿sí? De todas las células. Bien, y algo importante es que, si bien lo vamos a ver un poquito más en el próximo encuentro, digamos, si bien se recomienda el aporte correcto de omega 3, como les decía antes, para cubrir la IDR, no hay estudios por el momento que frente a un déficit pueda haber daños severos en estos órganos, ¿sí? Por lo cual es más el beneficio que se tiene por cumplir la IDR para mejorar o disminuir el riesgo de estas enfermedades que el problema por déficit. Bien. Continuamos entonces ahora con el hierro, ¿sí? El hierro es un oligoelemento que tiene diferentes funciones en el organismo, ya sea de transporte, que es la función principal, el transporte de oxígeno, de electrones y participa en lo que es la formación de energía, ¿sí? También forma parte del sistema inmunológico y tiene una función antioxidante y en la síntesis del ADN. Ya con esto nos vamos dando cuenta, digamos, el déficit de este nutriente, las consecuencias que podría generar en el organismo. Y un punto importante en la absorción del hierro es entender, digamos, todo el proceso de absorción, sobre todo de todos los factores que, digamos, participan en la absorción y metabolismo del hierro, ¿sí? En la alimentación vegetariana tenemos el hierro no hemínico. El hierro hemínico forma parte solamente de las carnes, por lo cual no entra en
en esta explicación, ¿sí? Este hierro no hemínico necesita, ¿sí? Reducirse para poder absorberse. Y para eso necesita diferentes factores facilitadores. El primer y principal factor facilitador es la vitamina C, que logra aumentar la absorción del hierro, ¿sí? Este hierro, una vez que es absorbido, puede formar parte, digamos, a partir de diferentes procesos que sufre, puede formar parte de la ferroportina o de la ferritina como reserva, ¿sí? Como reserva celular. A su vez, la ferroportina puede transformarse a través de la acción de diferentes enzimas en transferrina, que es esta forma en la cual está el hierro, que va a transportarse el hierro dentro de la circulación general a los diferentes órganos que los necesite. Pero también es importante saber que digamos, la medición de la transferrina me permite ver cuánto hierro se está trasladando de un lado para el otro, y la medición de la ferritina me va a permitir saber la reserva de hierro que tengo en el organismo. A su vez, existen factores de regulación que, por ejemplo, cuando las reservas son bajas, por ejemplo, la ferritina está baja, acá está la epsina, que inhibe la secreción del hierro de la célula a la circulación general. Entonces, no se bloquea este paso y el hierro queda dentro de la célula, ¿sí? Esta absorción a nivel intestinal en la membrana apical está muy regulada por diferentes puntos, ¿sí? Uno es de acuerdo a las necesidades. En aquellos estados biológicos donde hay una mayor necesidad del hierro, la absorción va a ser mayor. Un caso puede ser, por ejemplo, en los niños o una mujer embarazada, su absorción naturalmente va a ser mayor del hierro, ¿sí? También el estado de las reservas puede aumentar la absorción. Cuanto más bajo es la ferritina, o sea, las reservas, mayor va a ser la absorción del hierro que encontremos en la luz intestinal. También, como les decía, el hierro no hemínico, su absorción está influenciada por los factores facilitadores e inhibidores, que ahora vamos a entrar más en detalle cuáles son. En cambio, estos factores no influyen en el hierro hemínico. Y acá ven un cuadro que muestra los diferentes factores dietéticos que pueden modificar la absorción del hierro. Los factores que inhiben la absorción del hierro son los fitatos, oxalatos y calcio, ¿sí? Y los polifenoles. Los fitatos, los oxalatos son sustancias que se encuentran en grandes cantidades en la alimentación vegetariana, ¿sí? Y es difícil, digamos, eliminarlos por completo. Sí, los polifenoles es más fácil porque están, digamos, los vamos a encontrar en las infusiones, en el chocolate, o sea, es como más fácil reducirlo. Pero estos dos primeros es más difícil la eliminación total. En cambio, existen factores que estimulan la absorción del hierro, como el ácido ascórbico, que es el principal, cítrico, málico y tartárico, que son diferentes ácidos orgánicos que encontramos sobre todo en las verduras y en las frutas. Y en el caso de la alimentación vegetariana, la vitamina A partir del caroteno. Otro punto importante es el proceso de activación o germinación, que aumenta en la biodisponibilidad del hierro por la disminución de la presencia de fitatos en los alimentos fuente. Entonces, como potenciadores vamos a tener el ácido ascórbico, los ácidos orgánicos, la vitamina A partir del beta-caroteno y la activación y la germinación. En cambio, los inhibidores, tenemos los polifenoles, como les decía, los taninos, que lo encontramos en estos alimentos que figuran en la pantalla. Los fitatos, que es esto, digamos, más difícil de eliminar, pero vamos a ver técnicas que sí los disminuyen, en todo lo que son, digamos, todo lo que son los cereales integrales, las legumbres, las frutas secas, contienen alto aporte de fitatos. Y los oxalatos los podemos encontrar también en diferentes alimentos que se pueden reducir
según eligiendo alimentos que tengan menos aporte. Y por último, un inhibidor importante es el calcio. Un inhibidor importante del hierro sería el calcio, ¿sí? De los lácteos o de alimentos vegetales fuentes de calcio. Y con respecto al metabolismo del hierro, es importante, sobre todo, bueno, entender que hay diferentes formas de pérdidas del hierro de diferentes formas, ¿sí? Pero este es el punto, estos dos puntos son los más importantes para entender después los indicadores en sangre del hierro, ¿sí? El transporte del hierro está dado básicamente por la transferrina, que puede ser monoférrica o diférrica. La diférrica se llama holotransferrina, que son indicadores que se pueden pedir para analizar en sangre y ver el estado nutricional del hierro. Y los depósitos, como le dije, el principal depósito es a partir de la ferritina, pero también puede ser a partir de la hemosiderina. Entonces, la absorción del hierro va a estar influenciada por los factores facilitadores e inhibidores, por, digamos, las técnicas que disminuzcan la presencia de fitatos, como puede ser la germinación y la fermentación de alimentos, ¿sí? También es importante tener en cuenta la ferritina de esa persona, ¿sí? Ya que las reservas, cuando las reservas son más bajas, la absorción puede llegar al límite superior del porcentaje de absorción, que es el 23%. Años atrás se estimaba que el hierro de la alimentación vegetariana se podía llegar a absorber un máximo entre un 10 a 15%, hoy se sabe que no, ya que no solamente es en la absorción se cuenta con, digamos, influye los factores facilitadores e inhibidores, sino también las reservas, sobre todo de hierro. Y esto es algo que remarca la posición de la Academia de Nutrición y Dietética, que el mayor efecto que tiene la dieta en el organismo es cuando las reservas de hierro, es decir, la ferritina, se encuentra baja. Es ahí donde se logra absorber el mayor aporte de hierro de los alimentos. Y también un punto importante es que se estudió en los últimos años el proceso de adaptación que tienen los vegetarianos con respecto a las demandas de hierro. Es decir, que con el tiempo de tener este patrón alimentario se logra tener una adaptación donde se trata de disminuir las pérdidas de hierro, ¿sí? Y se potencia la absorción o se aumenta la absorción de este nutriente. ¿Cuáles van a ser los indicadores que vamos a tener en cuenta para evaluar el estado del hierro? Básicamente, bueno, acá tienen todos los indicadores, pero los más importantes o los más comunes y más prácticos al momento de realizar un análisis es la hemoglobina, la ferritina sérica, ferremia, transferrina y el porcentaje de saturación de transferrina. La IDR en vegetarianos y no vegetarianos es la misma. Pueden encontrar alguna bibliografía que sugiere como una IDR mayor debido a la biodisponibilidad del hierro, pero bueno, actualmente esos artículos se desestimaron y se considera la misma recomendación teniendo en cuenta, bueno, el momento biológico de esa persona, también sabiendo si en el embarazo tiene un mayor requerimiento por la mayor utilización del hierro y del volumen plasmático. Pero no hay una recomendación distinta. ¿Cuáles son los alimentos fuentes de hierro? Bueno, lo que ven acá en pantalla. Las legumbres básicamente son las principales fuentes de hierro, con todos los derivados de las legumbres, como puede ser tofu, las bebidas vegetales de alguna legumbre, de soja, ¿sí? Todos los cereales integrales, las frutas secas y deshidratadas, semillas, germen de trigo, es muy importante como aporte de hierro. Los alimentos fortificados, teniendo en cuenta la calidad de esos alimentos, o seleccionando la calidad de esos alimentos, y las hortalizas de hojas verdes son fuentes de hierro, pero tienen un alto aporte de oxalatos, por lo cual no tendría una biodisponibilidad
alta de hierro, ¿sí? La yema podría ser una fuente de hierro en el caso que sea una persona ovo-vegetariana. ¿Qué sucede cuando hay una deficiencia? Bueno, todos sabemos que la causa mayor es la anemia, pero antes de llegar a la anemia, digamos, podemos encontrar unos estadios grises, por decirlo de alguna forma, que nos van permitiendo detectar la deficiencia de hierro. El primer estadio sería cuando empieza a disminuir la ferritina, o sea, las reservas de hierro, ¿sí? Luego podemos ver en un estado más avanzado, en el análisis de sangre, que la transferrina empieza a estar aumentada. Y por último aparece la anemia ferropénica, donde vemos en el hematocrito y el volumen corpuscular medio una alteración. Es importante saber que la prevalencia de anemia en personas vegetarianas, en la población vegetariana como en omnívoros, es similar en ambas poblaciones, ¿sí? Por eso la recomendación sigue siendo la misma. De hecho, en las personas omnívoras, la mayor fuente de hierro es a partir de alimentos del reino vegetal, a pesar de consumir carne. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Perfecto. Con respecto al calcio, que es otro de los nutrientes que tenemos que prestarle atención. Tenemos digamos, el calcio se divide en el organismo a partir de el calcio en sangre, el calcio plasmático y el calcio en óseos, ¿sí? El 99% lo encontramos, su distribución está distribuido en realidad en el esqueleto y el 1% en el calcio está en la sangre, ¿sí? A pesar de esta distribución, ambos tipos de calcios son importantes porque cumplen distintas funciones en el organismo, ¿sí? Formar parte de lo que es la estructura ósea y dentaria, y en el caso del calcio plasmático, bueno, participan en lo que es la contracción muscular, la permeabilidad de las membranas, ¿sí? La coagulación y en la sinapsis entre neuronas. Si bien el metabolismo del calcio es muy complejo y deberíamos armar como un seminario aparte, lo importante sería hoy que digamos, se queden con el concepto que hay hormonas que van a aumentar y fomentar el aumento de la calcemia, ¿sí? Y hay hormonas que van a disminuir el calcio en sangre, ¿sí? Siempre tiene que haber un valor, digamos, en situaciones normales, sin ninguna patología. La calcemia siempre se trata de mantener normal, ¿sí? Para que pueda cumplir las funciones que anteriormente les nombraba, ¿sí? Este equilibrio que hay en la calcemia muchas veces es a costa de la acción de diferentes órganos, ¿sí? Como puede ser en el intestino, que va a aumentar la absorción intestinal del calcio, en los riñones, que van a aumentar o disminuir la secreción de calcio a través de la orina, y en los huesos a partir de la activación de la resorción, es decir, la eliminación del calcio del hueso hacia la sangre para mantener la calcemia normal, ¿sí? En este equilibrio también participa la vitamina D, que sobre todo va a actuar en el intestino y a nivel del sistema renal. Entonces, también es importante saber que el calcio puede tener distintas solubilidad, ¿sí? El calcio, en general, de los lácteos, que está unido más a proteínas, se habla que tiene una mayor solubilidad, distinto al calcio que podemos encontrar en los diferentes alimentos fuentes dentro del reino vegetal, que está unido a fitatos y oxalatos, y estas dos sustancias disminuyen la solubilidad del calcio. Sin embargo, ahora vamos a ver que existen alimentos con bajo aporte de estas sustancias dentro de lo que es el reino vegetal, ¿sí? También en el caso del calcio, el transporte
digamos, el más importante es el que es dependiente de la vitamina D y el que no influye en la vitamina D es cuando se dan suplementos que son altas dosis de calcio, ¿sí? Pero la absorción, tanto en el duodeno como en el ilion, va a estar aumentada siempre en estados, digamos, que se requieran mayor, que sean más críticos, ¿sí? Como pueden ser la niñez, el embarazo, la lactancia y estado de carencias. En estos estados aumentan la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿sí? También el calcio tiene factores inhibidores, como factores facilitadores, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero dentro de lo que son los factores inhibidores, tenemos el principal inhibidor, es el oxalato, que está muy presente, como vimos antes, en lo que es la alimentación vegetariana, pero que, bueno, existen técnicas para disminuir el aporte de oxalatos. Por otro lado, los fitatos también es un factor inhibidor del calcio, ¿sí? Ya sea en semillas, en cereales integrales, frutas secas y legumbres, ¿sí? Y la presencia aumentada de cafeína y alcohol van a inhibir también la absorción del calcio y el aumento de sal en exceso, el consumo aumentado en exceso de sal va a aumentar la calciuria, por lo cual va a disminuir la retención de calcio en el organismo. Pero como factores facilitadores del calcio tenemos principalmente la lactosa, que en la alimentación vegana no estaría presente, la vitamina D, que acá lo que tenemos que tener en cuenta que sea digamos, la síntesis endógena a través de la exposición solar, y si no, si es a partir de suplementos, que sean opciones veganas, como digamos, siempre la D2 es vegana, en cambio la D3 existen ahora opciones que son veganas, pero en Argentina, hasta lo que tengo entendido, no ha llegado todavía. Pero sí pueden encontrar bibliografía que existe de 3, que es un poco más eficiente en la opción vegana. El calcio también tiene, digamos, la absorción del calcio también se ve favorecida con un proceso de adaptación, es decir, que con el tiempo las personas vegetarianas logran tener una mejor absorción frente a una menor ingesta de calcio. Es importante tener en cuenta las técnicas para disminuir los fitatos, como dijimos, de la germinación y la fermentación, ¿sí? Y la inclusión de prebióticos, pre y probióticos, porque se ha visto en el último tiempo que la presencia de estas dos sustancias, ¿sí? Mejoran la absorción del calcio. Y básicamente tiene que ver con la importancia de la microflora, ¿sí? O la microbiota, ¿sí? La microbiota lo que va a fermentar es la fibra soluble de la alimentación, y con la incorporación de los prebióticos, ¿sí? Se va a desarrollar mejor la microbiota. Esta microbiota que fermenta la fibra lo que genera es una disminución del pH. Y esta disminución del pH de la luz intestinal hace que se formen menos sustancias o complejos, en realidad, insolubles del calcio con otros minerales. Entonces, al disminuir la unión del calcio con otros minerales formando estos complejos, el calcio está más disponible para absorberse. Es por esto que se habla de la importancia de los pre y probióticos en la absorción del calcio, en el metabolismo del calcio. También otro punto importante en la absorción del calcio es la actividad física, más que la absorción, en la retención del calcio. Sería la actividad física para evitar la resorción ósea y la exposición solar o controlar la síntesis de vitamina D o el aporte de vitamina D a través de la suplementación. Como les decía antes, el tema de la biodisponibilidad del calcio, hay alimentos que tienen un alto aporte de oxalatos, que es el principal inhibidor
de la absorción del calcio, ¿sí? Según la postura de la academia, hace la diferencia en que es más importante reducir los alimentos con alto contenido de oxalatos, como pueden ser las verduras de hojas verdes, ¿sí? Y aumentar el consumo de verduras que tienen alto aporte de calcio y bajo aporte de oxalatos, como las coles. Y en segunda instancia, disminuir los fitatos y la fibra, porque tiene como más poder en la absorción, en la biodisponibilidad, la presencia de oxalatos que los fitatos, ¿sí? Y fibra. Por otro lado, es importante que haya un consumo regular para digamos, no afectar tanto la biodisponibilidad, y sugiere la Academia de Nutrición la incorporación de suplementos de calcio cuando con los alimentos no se cubren la recomendación, pero que sean dosis bajas. Y por último, para hablar, digamos, de lo que es el metabolismo óseo, es importante saber que, digamos, en todo lo que es el metabolismo óseo entran en juego diferentes factores, tanto en la oxidación o inhibición de los osteoclastos, que son las enzimas que van a estar eliminando calcio desde el hueso hacia la sangre, o también digamos, el equilibrio entre los osteoblastos, que son los formadores de masa ósea, ¿sí? Entonces, sin entrar mucho en detalle, lo importante es saber que un alto aporte en la alimentación de potasio y vitamina C van a hacer que haya un menor aporte, una menor pérdida de calcio en la orina, o sea, disminuye la calciuria, ¿sí? Por la acción de los osteoclastos y por una acción buffer que hace que no se elimine calcio desde el hueso hacia la sangre. Y también un alto aporte de vitamina K va a potenciar, que esto sucede en la alimentación vegetariana, va a potenciar la acción de los osteoblastos, ¿sí? Aumentando la densidad ósea o la masa ósea. Bueno, entonces acá tenemos cuáles serían los indicadores del estado de calcio en el organismo. La densitometría sería como uno de los principales, y después los marcadores de formación ósea, que esto no es tan común, digamos, como una medición de análisis de sangre, pero bueno, se puede pedir, se puede hacer, que eso a partir de estos marcadores que figuran acá. Y tenemos marcadores también de resorción ósea. Bien, en cuanto a la IDR, no hay una recomendación distinta para personas vegetarianas en relación a personas omnívoras. Sigue siendo la IDR 1000 miligramos y teniendo en cuenta que hay un límite superior de ingesta de 2500 miligramos, sobre todo cuando se utilizan suplementos, en este nivel superior se puede llegar a cubrir, ¿sí? Lo que sí es importante es que la recomendación de calcio se ha tenido en cuenta, digamos, evaluando el ingreso de calcio en el organismo a partir de los alimentos, pero también evaluando las pérdidas. Ese equilibrio entre el ingreso y pérdidas es lo que uno comúnmente habla de la retención de calcio en el organismo, ¿sí? Pero si yo tengo una alimentación que tiene un menor aporte de calcio, pero también tiene una menor cantidad de pérdidas de calcio, este equilibrio se puede dar igual, o es lo que se está pensando en relación a lo que es la alimentación vegetariana. Por lo cual, sí, hay un estudio que demuestra que el consumo, digamos, de la alimentación vegetariana, básicamente en realidad una reducción del consumo de carnes, junto con una reducción del aporte de sodio y una función renal normal, determinaría que, digamos, podría, digamos, la prevalencia o el riesgo, en realidad, de osteoporosis o de fracturas por osteoporosis
es similar en personas vegetarianas y no vegetarianas cuando se cubre este valor de 700 miligramos de calcio al día, ¿sí? Es un estudio que se realizó se confirmó hace poco, así que podría ser que más adelante haya una recomendación específica de calcio para personas vegetarianas, pero digamos, cubriendo este valor no habría mayores riesgos de fractura en personas vegetarianas. Bien, bueno, ¿cuáles son los alimentos fuentes de calcio? Tenemos todo lo que son la soja y los derivados de soja, como pueden ser las bebidas fortificadas de soja, ¿sí? Las coles, la naranja y algunos jugos fortificados de naranja, pero que acá en Argentina no hay, los higos, el tofu, ¿sí? Y tener en cuenta estas verduras, como les nombraba antes, que son las coles, que tienen un moderado aporte de calcio, pero con una biodisponibilidad bastante alta, ¿sí? Por un bajo aporte de oxalatos. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de calcio? Bueno, como les decía, esto es en casos cuando hay una enfermedad de por medio donde no se logra mantener la calcemia en su estado normal, y bueno, y aparece la hipocalcemia o la osteoporosis, ¿sí? Que va a aumentar el riesgo de fractura. Y lo que se ha visto en personas vegetarianas, este estado de deficiencia puede estar más presente en veganos, aunque es variable, pero en general en los ovo-lactos vegetarianos el consumo es igual o mayor que en omnívoros. Bien, y por último, con respecto a la vitamina B12, es el último nutriente que vamos a entrar en detalle, ¿sí? La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble y termolábil, ¿sí? Y tiene una reserva en el hígado de alrededor de 2 a 4 años. Y digo esto porque es importante saber que si bien las reservas pueden estar bien en relación a esta vitamina, con el tiempo, si no es aportado diariamente o a través de alimentos fortificados o con una suplementación, estas reservas se van agotando, ¿sí? Por lo cual nunca vamos a saber, el paciente que tengamos adelante, su estado, digamos, o sea, en qué tipo de persona, digamos, cómo son sus reservas y cuánto tiempo puede demorar en agotarse esas reservas. Entonces, la recomendación es evitar que estas reservas agoten y cubrir la IDR para evitar sus complicaciones por deficiencia. Bien, ¿cuáles son la principal función de la vitamina B12? Es su actividad coenzimática, ¿sí? Forma parte de dos enzimas muy importantes, la metionina sintetasa y la metilmalonicoa dimutasa. Estas enzimas se encargan de transformar, por decirlo de alguna forma, diferentes sustancias que el organismo necesita generar, u otras sustancias, o eliminarlas del organismo, ¿sí? Una de las acciones de la metionina sintetasa es transformar la homocisteína en metionina, que son dos tipos de aminoácidos necesarios en el organismo. Como esta metionina sintetasa necesita la vitamina B12, cuando no es aportada correctamente, la homocisteína no logra transformarse y aumenta en sangre, ¿sí? A la vez, la vitamina B12 también es necesaria para transformar el tetrahidrofolato en ácido fólico, en su forma activa, ¿sí? 5-metil tetrahidrofolato en tetrahidrofolato. Entonces puede pasar de que por déficit de vitamina B12, la homocisteína queda aumentada porque no se transforma en metionina y el ácido fólico no pasa a su forma activa. Y es lo que se llama atrape de folatos, ¿sí? Porque queda en su forma inactiva. Y lo mismo pasa con esta otra enzima que necesita de la vitamina B12, que es la metilmalonicoa dimutasa, que transforma el malolin-CoA en succinil-CoA. Son sustancias importantes en lo que es el metabolismo de los ácidos grasos.
Entonces, cuando hablamos de lo que es la vitamina B12 es importante entender la absorción y el metabolismo de esta vitamina, ¿sí? La vitamina B12 está unida en el alimento, unida a la proteína. En el estómago, ¿sí? A partir de la secreción gástrica de ácido clorhídrico y pepsina, la vitamina B12 se separa de la proteína del alimento y se une a la aptocorrina, que es la proteína, otra proteína que le va a permitir seguir su camino para luego unirse al factor intrínseco, que forma parte también de la secreción gástrica, para lograr absorberse a nivel intestinal. Acá vamos a ver otro cuadrito que es un poco más claro. Que acá vemos, ¿sí? Como a nivel gástrico, la alimentación provee de vitamina B12, y esta vitamina B12 se une al factor intrínseco en la membrana apical de la célula intestinal, en el ilion, y luego, para pasar a la circulación general, se tiene que unir a la transcobalamina. ¿Por qué digo esto? Porque este es uno de los indicadores en sangre del estado de vitamina B12, ¿sí? La vitamina B12 luego se va a dirigir a los tejidos retículos endoteliales o a la circulación enterohepática. Si bien se sabe que hay una síntesis de vitamina B12 a nivel colónico, esta síntesis de vitamina B12, digamos, esta B12 no logra ascender y absorberse a nivel intestinal, por lo cual no cubriría las funciones que tiene la vitamina B12 en el organismo. Ahora bien, esto que yo le comentaba es a nivel de los alimentos. En cambio, se ha visto que la suplementación, que son dosis muy altas de vitamina B12, se absorbe a nivel intestinal no a través del factor intrínseco, sino a través de una difusión pasiva. Y esta difusión pasiva, la absorción es muy baja, por eso es que se dan dosis muy altas en relación a la IDR, porque la absorción es entre el 1 al 3% en relación al aporte del suplemento, ¿sí? En cambio, en una alimentación, el aporte de la vitamina B12 que viene de los alimentos, se estima que depende de qué alimento, pero entre un 40 y un 60% de ese aporte es lo que se absorbe. En el caso de los suplementos, el valor es mucho menor. Bueno, y también es importante saber que en esta circulación enteropática hay un reciclaje de vitamina B12 por la circulación. Bien, bueno, ¿cuáles serían los indicadores que vamos a tener en cuenta para evaluar el estado de vitamina B12? Lo ideal es, bueno, medir la B12 plasmática, la homocisteína, el ácido metilmalónico, el volumen corpuscular medio y la holotranscobalamina, ¿sí? Lo vamos a ver afectado, o sea, en estado de deficiencia, la B12 plasmática va a estar aumentada, la homocisteína va a estar, perdón, la B12 plasmática va a estar disminuida, la homocisteína y el ácido metilmalónico va a estar aumentado, el valor corpuscular medio va a estar agrandado, o sea, va a estar aumentado, y la holotranscobalamina, que es la proteína que yo antes les contaba que transporta la vitamina B12, va a estar disminuida de los valores de referencia. La IDR, tanto en vegetarianos como en personas omnívoras, es igual, en hombre y mujer es 2,4 microgramos, en estados de embarazo y lactancia es aún mayor, y en niños vamos a ver la próxima que es distinta. ¿Cuáles son los alimentos fuentes dentro de lo que es la alimentación vegetariana? Bueno, los lácteos, y depende cuáles, habría que evaluar si están fortificados con vitamina B12, y en el caso del huevo, ¿sí? El tema es que, como les dije antes, esta absorción tiene que ver con el factor intrínseco, y lo recomendable sería
que tanto en estos alimentos como en alimentos que estén fortificados, alimentos veganos que sean fortificados, como pueden ser una harina, un copo de cereal o una bebida vegetal, se hagan en 2 dosis, o sea, se consuman en 2 dosis, no todo junto, porque hay una saturación en cuanto a la absorción. En cambio, otros alimentos fuentes, y digamos, son formas seguras de cubrir la vitamina B12, son los suplementos, ¿sí? Que sabemos que, como les dije antes, se absorben a través de una difusión pasiva y es entre el 1 al 2% de su contenido. Entonces, lo que nos recomiendan es la opción, dentro, digamos, de todas las formas de presentación de vitamina B12, la opción más estable y más estudiada es la cianocobalamina, ¿sí? Que esta forma de presentación de vitamina B12 es la que comúnmente se fortifican o se enriquecen, depende del país que estemos hablando, con vitamina B12 de los alimentos, y es la que se usa en general en la mayoría de los suplementos. ¿Qué sucede cuando hay una deficiencia de vitamina B12? Bueno, el caso más severo sería una anemia megaloblástica, pero antes de llegar a este estado, sí puede haber distintos signos y síntomas asociados a la deficiencia de vitamina B12. Por ejemplo, dentro de lo que son síntomas gastrointestinales, puede estar la anorexia o la constipación. Dentro de lo que son los síntomas neurológicos, una neuropatía periférica, una falta de concentración, una disminución de la memoria, que de repente uno puede estar preguntando o detectando estos síntomas, ¿sí? Y en el aspecto hematológico, la macrocitosis, es decir, glóbulos rojos grandes, y la hiperhomocisteinemia, es decir, el aumento de la homocisteína en sangre, nos pueden determinar que hay una deficiencia de vitamina B12. Bien, bueno, esta sería como la primera parte. No sé, Omi, si querés que paremos y hagamos algunas preguntas, si surgieron Sí, alguna acá duda. ya hay algunas ¿Querés que dejo preguntas de... en el chat y te las voy leyendo. La Sí. primera dice, ¿qué técnicas se utilizan para aumentar la biodisponibilidad de omega 3 en las semillas y frutos secos? En realidad, la molienda sería lo más útil pensando en el aporte omega 3, ¿sí? Hay que evitar las temperaturas altas porque se modifican por cocción, y la molienda para permitir la apertura de la semilla para poder utilizar el aceite que está dentro, ¿sí? La grasa, el omega 3. Ahora, como es muy susceptible a la oxidación, lo recomendable es una molienda en el momento, o a lo sumo que se refrigere y que se conserve en algún envase opaco, como para evitar la oxidación. Perfecto. Bueno, después hay otra pregunta que dice, ¿se puede hacer el diagnóstico solo con B12 y homocisteína? Yo suelo pedir eso nada más en el consultorio. Sí, por eso les decía que tipo, lo recomendable es todos los indicadores que yo puse, ¿sí? Ahora, la realidad a veces es otra. Entonces, está bueno saber que midiendo la B2 y la homocisteína podemos detectar claramente una deficiencia. Lo que pasa que, por ejemplo, el ácido malolín es más preciso, ¿sí? Por eso es como el más recomendable, pero se puede, no hay problema. Bueno, muchas gracias Roxana. Por ahora no hay más preguntas. A ver si acá hay una. Dos, en realidad. ¿Puede ser que en algunos estudios se cuestionó el remojo para la técnica de aumentar la biodisponibilidad de calcio en frutos secos? Entonces, ¿cuál recomendaría hacer? No, en el caso del remojo sí aumenta la biodisponibilidad porque se disminuyen los fitatos, ¿sí? Lo que pasa que a veces el remojo, la activación, la germinación, no, digamos, uno lo recomienda, pero tiene que pensar el para qué. No es lo mismo
querer hacer que un alimento aporte, por ejemplo, como me preguntaron antes, el aporte omega 3, que aporte calcio, ¿sí? La biodisponibilidad o sea, tenemos que pensar por qué queremos recomendar la germinación o la activación. Pero en el caso del calcio, sí, se aumenta. Tenemos otra pregunta. Si se consiguen huevos con alto contenido omega 3. En realidad tiene que ver con la producción. Hay huevos que se producen, digamos, están etiquetados y digamos, declarando esta fortificación, pero son en realidad gallinas que se alimentan con alimento a base de omega 3, por eso son huevos ricos en omega 3, pero no es de producción, digamos, común. Y si la persona es vegetariana, es más fácil cubrirlo con el aporte de semillas, de lino, chía o los aceites que a partir de ese producto, de ese alimento. Bueno, justamente hay una pregunta relacionada que dice, para cubrir el déficit de omega 3 se debe ingerir mediante cápsulas. Es otra forma, sí, se puede. Lo que hay que ver son que pueden ser cápsulas de chía o cápsulas de microalgas. Pero sí, es otra forma de cubrirlo que no es a partir de alimentos, pero es válida y son opciones veganas. Bien. Y tenemos una pregunta más que dice, ¿cuál es la dosis de suplementación de vitamina B12? Y ahí va a depender el estado de sangre de vitamina B12, la edad de la persona, si estamos hablando de un adulto, de un niño, ahí cambia. En estado de deficiencia el aporte va a ser mayor, en cambio en estado de mantención, con reservas adecuadas, la recomendación va a ser distinta. No sé a qué apuntaba la pregunta. No sé si la colega que escribió quiere ampliar, si no lo podemos dejar también para el final, que dejamos un pequeño espacio también para hacer preguntas. Yo voy a aprovechar estos minutitos para comentarles que al final vamos a hacer un sorteo. A ver si es que puedo compartir. Bueno, no, les cuento. Tenemos 3 kits de productos íntegra, de cookies, crackers, barritas, por un valor de 2.000 pesos cada una, y una bolsa con cosméticos por un valor de 7.000 pesos de cuidado integral vegano. Así que vamos a sortear, vamos a hacer 4 sorteos, ¿sí? Al final. Lo que les voy a pedir para eso es que en el chat me escriban nombre y apellidos de quienes están presentes, porque por ahí hay gente que está identificada solamente con el nombre, entonces los podemos insertar en el software para hacer el sorteo. Bueno, no sé si te parece, Roxana, que continuemos. Sí. Ahí están escribiendo todos los nombres. Sí, es un bombardeo. Vamos a esperar un minuto que Escriban los nombres tranquilos. Sí. Así se puede escuchar bien. Bueno, ¿se ve que pasé la presentación? Ahí se ve, sí, se ve la presentación. Bien. Y acordate de ocultar el cartelito ese que por ahí te tapa. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, entonces vamos con la segunda parte de este seminario, que serían algunos documentos de posturas a nivel nacional e internacional. Yo seleccioné las que me parecían a mí más importantes, pero la realidad es que hay mucho más y por una cuestión de tiempo no las puse. Pero bueno, para que sepan que muchos países y asociaciones están tomando su posición en relación a la alimentación vegetariana, y bueno, esto es lo que les voy a estar mostrando. La más importante, que fue
realizada en el 2016. En realidad fue actualizada en el 2016, la primera posición fue en el 2003, luego en el 2009 y ahora en el 2016, que determina, esta posición es de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, y determina que las dietas vegetarianas, incluyendo veganas, planificadas de forma adecuada, son saludables, adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud, en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. También son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, tanto el embarazo, lactancia, niñez, adolescencia y la edad adulta. Resultan más sostenibles para el medio ambiente debido a que utilizan menos recursos naturales y se asocian a un menor impacto ambiental. Y declaran que las personas vegetarianas y veganas tienen un menor riesgo de enfermedad isquémica del corazón, de diabetes, hipertensión, cáncer y obesidad. También determinan que la baja ingesta de grasas saturadas, ¿sí? Y un alto aporte de hortalizas, frutas, cereales, legumbres, frutas secas y semillas, por su aporte de fibra y de fitoquímicos, logran, digamos, niveles inferiores en las personas que las consumen de colesterol total y de LDL y un mejor control de glucosa sérica. Y también remarcan como muy importante que la alimentación, las personas veganas necesitan de fuentes fiables de vitamina B12. Otra postura que fue realizada en el año 2014 por la Sociedad Argentina de Nutrición determina que, digamos, apoya básicamente a todo lo que dice la Academia de Nutrición y Dietética, y después como recomendación final determina que si un individuo es vegetariano o decide adoptar este tipo de alimentación, debe ser provisto de educación y orientación por un profesional de la nutrición para convertirse en un vegetariano saludable. Otra postura más reciente, que es de la Sociedad Argentina de Pediatría del año 2020, considera que las dietas vegetarianas pueden realizarse siempre que sean bien planificadas, que incluyan una variedad de alimentos vegetales, que aporten los nutrientes necesarios y reciban el suplemento adecuado para cada caso. Además, destacan la importancia del monitoreo y del seguimiento multidisciplinario con profesionales idóneos. Otra de las posturas es de la Sociedad Italiana de Nutrición, que determina, esta postura fue en el 2017, si mal no recuerdo, sí, 2017, determina que las dietas vegetarianas bien planificadas, que incluyen una amplia variedad de alimentos vegetales y una fuente fiable de vitamina B12, puede proporcionar una ingesta adecuada de nutrientes. Además, se tiene que elegir una gran variedad de alimentos vegetales de todos los grupos. Ahí habla de cereales, legumbres, verduras, frutas, semillas, nueces y aceite de oliva. Y que el consumo de algunos alimentos de otras culturas, por ejemplo, productos de soja o algunos productos procesados, forman parte de una cuestión personal en la elección, ¿sí? Que no son necesarios, pero bueno, si se eligen pueden formar parte de la alimentación. Pero sí, estos puntos que figuran arriba es lo necesario para la alimentación adecuada. Otra postura del año también 2017 del Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica considera que las dietas veganas no deben usarse, solo deben usarse bajo la supervisión médica o dietética adecuada, y los padres deben tomar conciencia, deben comprender las graves consecuencias de no conseguir los consejos sobre de no seguir los consejos sobre la suplementación de la dieta, ¿sí? Consideran que las dietas veganas con suplementos son apropiadas, pueden apoyar el crecimiento y el desarrollo normal, y se debe dar y seguir una supervisión médica y dietética para los chicos, ¿sí? Las consecuencias de no hacer esto pueden ser graves e incluyen deterioro cognitivo, irreversible y muerte.
Y por último, la Sociedad Alemana de Nutrición en el año 2016 consideró que, bueno, que el nutriente más crítico de la alimentación vegetariana es la vitamina B12, que existen otros nutrientes potencialmente críticos en la alimentación vegana, que son las proteínas, los aminoácidos esenciales, los ácidos grasos omega 3 y algunas vitaminas y minerales como los que figuran ahí. Y no recomiendan la alimentación vegana en mujeres embarazadas, lactantes, mujeres lactantes, niños en periodo de lactancia, niños y adolescentes. Y además recomiendan que quienes desean seguir una dieta vegana deben tomar permanentemente un suplemento de vitamina B12. Y para abordar los otros nutrientes críticos se sugiere el uso opcional de alimentos fortificados o suplementos nutricionales. Se debe buscar el consejo de un dietista calificado y se debe realizar un control regular, y esa sería la postura de la sociedad alemana. Como les dije antes, existen distintas posturas. Yo acá les traje algunas como para que los que quieran profundizar puedan acceder al artículo y leer más detenidamente. Pero bueno, también hay otros países que tienen y asociaciones que tienen su propia postura, ¿sí? Y por último vamos a entrar entonces, ya habiendo visto las posturas y los documentos de consenso, vamos a ver lo que son los beneficios nutricionales y ambientales. En cuanto a los beneficios nutricionales para la salud, lo que la evidencia demuestra es que la alimentación vegetariana tiene un aporte de carbohidratos, sobre todo un mayor aporte de carbohidratos complejos y de fibra, ¿sí? En relación a las grasas, se destacan por el aporte de ácidos grasos omega 6 y un menor aporte de grasas trans, saturadas y colesterol. También es muy rica en el aporte de ácido fólico, vitamina A a partir del betacaroteno, B y C, y de minerales como el magnesio, el calcio, el selenio y el zinc. El zinc, lo que destaca la evidencia es que la biodisponibilidad puede ser menor. Por otro lado, el aporte está aumentado en relación a los fitoquímicos y los antioxidantes, básicamente por el aporte de frutas y verduras, ¿sí? Y por se destacan dentro de los fitoquímicos y antioxidantes la vitamina C, la E y los betacarotenos. Y se relaciona la alimentación vegetariana con un menor aporte calórico o una menor densidad calórica. Todas estas características permitieron determinar ciertos hábitos en las personas vegetarianas, y se ha relacionado que las personas vegetarianas, al consumir más frutas, verduras y fibra en general, y tener un menor un hábito, un no hábito, por decirlo de una forma, de no consumir o consumir en poca cantidad snacks y golosinas, esto es lo que se ha evidenciado. Estas características determinan que las personas vegetarianas o que adoptan este tipo de alimentación tienen un menor riesgo de enfermedades crónicas, como pueden ser la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la posibilidad de infartos e de inflamación crónica, ¿sí? En líneas generales. Me faltó, perdón. Bien, entonces, los hábitos alimentarios vegetarianos, ¿sí? Y un menor consumo de snacks es lo que va a determinar un menor riesgo de estas enfermedades. No significa que las personas vegetarianas no lo vayan a tener, sino que las probabilidades de que sucedan van a ser menor. Y por último, en relación a los beneficios ambientales, la bibliografía lo que sugiere es que la alimentación vegetariana es una alimentación más sustentable. ¿Y esto por qué? Básicamente por 5 puntos, ¿sí? El primero es que genera un menor impacto ambiental, en relación sobre todo al uso de los recursos
del medio ambiente. Sobre todo el que más se destaca es el agua, por sobre otros recursos ambientales, ¿sí? Pero todo lo que es la producción de alimentos del reino vegetal genera un menor uso de agua en comparación con la producción ganadera, sobre todo, y la producción de lácteos. Por otro lado, la alimentación vegetariana requiere un menor uso de productos químicos y genera un menor impacto en lo que es la deforestación. En los últimos años, a nivel mundial, ha habido un gran porcentaje de bosques deforestados, y esto tiene que ver más con la necesidad de espacio para el pastoreo del ganado o para la producción de alimentos para alimentar al ganado, ¿sí? Ya sea bovino o ovino, ¿sí? Por lo cual, la alimentación vegetariana lo que generaría es, si bien requiere de un espacio de la tierra para poder sembrarse y cultivarse, la deforestación de los bosques, digamos, no estaría, digamos, o necesitaría de un menor espacio para poder producir la misma cantidad de alimentos en comparación con la producción ganadera. Y por último, y no menos importante, la alimentación vegetariana genera un menor efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero, sin entrar en mucho en detalle, bueno, es la acción que tiene la forma de producción en la generación de gases que afecta la capa de ozono. Se ha visto que la alimentación vegetariana genera mucho menos producción de gases en comparación con la producción ganadera. De hecho, el mayor efecto que se tiene sobre la cuestión de la capa de ozono es a partir de los gases que emiten el ganado, sobre todo el ganado vacuno, ¿sí? A través de la digestión de su propio alimento. Por lo cual, por estos 5 puntos es que se considera la alimentación vegetariana como una alimentación sustentable. Y de hecho existe una pirámide que hace poco que fue producida, se llama una doble pirámide alimentaria y ambiental, que mide, por un lado, las recomendaciones en cuanto a los grupos de alimentos y los nutrientes, y tiene en cuenta también el efecto que tiene la producción de estos alimentos en el medio ambiente. Entonces, ustedes pueden ver acá, como la pirámide alimenticia, que tenemos en la base, en color verde, las frutas, verduras, los granos, las legumbres, y luego en amarillo lo que son leche y yogur, luego carnes blancas y huevo, y los carne roja en la punta. Esta sería como una recomendación de la pirámide alimentaria. Sin embargo, en lo que sería una alimentación vegetariana, entraría solamente los puntos verdes, ¿sí? los grupos que figuran en verde, y a lo sumo algo de amarillo, ¿sí? Si vemos cómo afecta esta pirámide alimentaria en el medio ambiente, vemos esta otra pirámide que acá lo que mide es el impacto medioambiental, y vemos que la producción, sobre todo de verduras y de cereales, genera menor impacto, por eso está en la cúspide invertida, digamos, menor impacto en comparación con las carnes, ¿sí? Y los quesos. Por lo cual, teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales de una alimentación vegetariana, también tendríamos a favor el cuidado del medio ambiente, porque generaría menos impacto medioambiental, ¿sí? Bueno, y con esto, acá les dejo la biografía, terminaríamos por hoy. Muchísimas gracias por lo que están, y si quieren podemos responder más dudas. Bueno, Roxana, muchas gracias. Muy, muy interesante. Todavía quedan 2 jornadas más. Sí. ¿Hay alguna pregunta más que quedó pendiente
Dice, ¿existe alguna diferencia a nivel químico si las cápsulas son de chía o microalgas? De chía a micro. No, lo que hay que medir, lo que ver es el aporte que tiene esa cápsula para ver si cubre la recomendación una cápsula al día o dos. Eh, pero no habría ninguna diferencia porque es el mismo tipo de ácido graso, omega 3, alfa-linolénico. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá, bueno, muchos agradecimientos. Muchas gracias, Roxana, muy clara la presentación. Felicitaciones. Muy interesante. No, por ahora no hay más preguntas. Sí, acá. No nombraste algas como fuentes de vitamina B12. ¿Qué opinas? Por el momento, la bibliografía no sugiere a las algas como fuentes de vitamina B12. Hay un estudio que nombra como la chlorela como una alga posible, pero está en estudio, por lo cual no es fiable. Hoy, como fuente vegana, es los suplementos o los alimentos enriquecidos. Bien. Tal vez de acá a unos años cambie esto, ¿no? Por eso lo aclaro, pero por ahora no. Y hay una pregunta más que dice, ¿qué opinas sobre la manera de extracción del omega en cápsulas provenientes del pescado? Y en realidad esa cápsula es a partir de EPA y DHA, o sea, el tema es que no es vegano, por lo cual depende de la persona a la cual se lo voy a indicar. Claro. Su acción sería, digamos, serviría, pero si la persona decide, o sea, o accede a consumir ese tipo de suplementos, si no, no. Perfecto. Bueno, siguen las felicitaciones, los agradecimientos. Y bueno, si no hay más preguntas, podemos finalizar, ¿no? la jornada de hoy y bueno, podemos pasar al sorteo. Y Roxana, si querés liberarte, no hay problema. Nosotros acá terminamos, y si no, quedate, obviamente. Bueno, muchas gracias por estar a todos y los esperamos el jueves que viene. Vamos a estar hablando de lo que es la alimentación vegetariana en las diferentes etapas biológicas. Así que, bueno. Bueno, yo lo que no estoy pudiendo es compartir pantalla, porque no me aparece la flechita que me dicen. No sé si me pueden ayudar, chicas, porque no estaría encontrando la flecha al lado del... Abajo, a la derecha, está la cruz violeta y tenés uno que dice mis ajustes y al lado compartir. Ah, perfecto. Compartir, pizarra en blanco, aplicación en pantalla, cámara, archivos. Archivos. Si quiero, archivos. Si querés compartir tu pantalla, simplemente compartir aplicación pantalla. Ah, eso es. Bien. Bueno, a ver. Vamos a ir al... Ya están todos cargados. Perfecto. Y vamos a tener 4 ganadores. Filtramos los duplicados, que creo que no hay. Y bueno, ahí no sé si se está viendo la pantalla del sorteo, sí. Pero bueno, como para que quede... sí, a mí se ve bien. Perfecto. A ver si me deja confirmar y comenzar acá. Bueno, a ver, María Florencia Calabró, Adriana Franco, Melina Valdivieso y Gabriela Alvarelo. El primer premio, que es María Florencia Calabró,
va a recibir los cosméticos, ¿sí? Por un valor de 7.000 pesos, y el resto de las colegas un kit cada una de productos Integra. Se les va a enviar por correo qué es lo que tienen que hacer para retirar el premio, pero yo ya les adelanto que tendrían que pasar por Estados Unidos 929, de 9 a 18, pero se los vamos a recordar por correo electrónico. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar y bueno, nos estaremos viendo el próximo jueves. Gracias, Roxana, y hasta la No, de próxima. nada.